Buenos días a todos. Nuevamente me presento, mi nombre es Javier López, ya me conocen, acá técnico de ciencias médicas del Sistema Único de Manejo de Emergencia, SUME, perteneciente al Departamento de Entrenamiento. El día de hoy vamos a estar haciendo la presentación de los protocolos actualizados pediátricos en cuanto a lo que corresponde inconsciencia y los de tema respiratorio. Es decir, hoy no vamos a estar viendo trauma pediátrico ni demás, sino puntualmente estos protocolos que también por su complejidad en cuanto a los respiratorios que presentan bastantes cambios significativos, se haría muy largo pues meter más temas. Sin embargo, estos que estamos presentando, como ya ustedes conocen, están aprobados y firmados por la dirección médica y ya pueden entrar en vigor y en uso. Y se van a estar también entonces procediendo a compartir. Bien, vamos a estar también con la instructora técnico de ciencias médicas Keren Pérez, presentando los cambios de los protocolos. Que vamos a iniciar entonces a compartir la pantalla para darle inicio entonces a la presentación. Bien, nuevamente aquí tenemos entonces la presentación de inconsciencia y respiratorio en cuanto a la actualización de estos protocolos pediátricos, actualización que corresponde al 2021 en esencia, lo que vamos a estar tocando el día de hoy. Entonces, solamente para una referencia, digámoslo así, nosotros cuando realizamos la actualización y la revisión de los protocolos utilizamos diferentes guías. No tratamos de solamente quedarnos con las guías que se usan acá en América, sino que vemos básicamente a nivel global. Y aquí, por ejemplo, tenemos tres grandes guías en cuanto a pediatría, digámoslo así, que una es el Pediatric Advanced Life Support, que es el PALS, que es uno de los cursos de referencia que nosotros tomamos como paramédicos y generalmente personal de salud que es idóneo, toma este curso, ¿no? Para la atención de emergencias pediátricas. En cuanto a los temas respiratorios, aquí tenemos dos tipos de guías también que ya involucrarían a nivel global, por ejemplo, la guía GINA, que es la Global Initiative for Asthma, o la Iniciativa Global del Manejo del Asma, que tiró versiones 2020 y 2021 y esta vez sí incluyó manejo para pediátricos de 6 años o más o pediátricos de 5 años o menores. Obviamente esto nos ayudó bastante porque hay un diferente enfoque en cuanto al manejo del asma para estos dos grupos de edad, ¿no? Digámoslo así, los que están cerca de los lactantes y los que ya serían unos niños un poquito más grandes, ¿no? También utilizamos la guía Galaxia de actuación ante lo que es la reacción anafiláctica, entre otros tipos de guías que se van a estar presentando durante los cambios y las presentaciones las vamos a estar diciendo. Entonces, ¿cuáles son los protocolos que vamos a estar viendo el día de hoy? Vamos a estar revisando los protocolos de inconsciencia con Keren, que van a hacer en esencia convulsiones, hipoglucemia y sospecha por intoxicación por opiáceos y paro respiratorio inminente en cuanto a los respiratorios. Luego con mi persona estaríamos profundizando los protocolos de reacción alérgica, choque anafiláctico, asma, que tiene cambios bastante relevantes, y el manejo del CRUP. Ese es básicamente lo que vamos a presentar el día de hoy. Recordándoles también, por lo menos en esta etapa que vamos a ver los protocolos de inconsciencia pediátrico, estos fueron firmados por nuestra dirección médica el día 12 de agosto del 2021 y por lo tanto aprobados por nuestro departamento de dirección médica. Dicho esto, quiere decir que estos protocolos son los vigentes actualmente y son los que tendríamos que implementar inmediatamente tras nuestra presentación, ya que están respaldados pues, desde el punto de vista médico-legal. Entonces, sin más, empezamos entonces con Keren para la presentación del protocolo de convulsión. Ok, buenos días a todos y todas. Vamos a empezar con el primer protocolo de la parte de inconsciencia, que es el de convulsiones. Bueno, en este protocolo más que todo se hicieron cambios en el tema de las dosis, ¿sí? Y por la parte de administrar oxígeno, siempre lo teníamos posteriormente al ABC.
colocábamos oxígeno, pues entonces ese es un cambio que se ha hecho casi en todos los protocolos, medir primero la saturación para posteriormente entonces colocar oxígeno. Esto pues nos ayuda a evitar pues que el paciente en un momento dado pueda tener una intoxicación por grandes cantidades de oxígeno en su cuerpo, ¿ok? Entonces, de allí, uno de los cambios que hubo fue que se agregó la dosis máxima del diazepam. No la teníamos agregada anteriormente, la teníamos pero hasta 5 miligramos, ahí se elevó un poco hasta 10 miligramos y se cambia la dosis de midazolam de 0.1 a 0.2 miligramos por kilo, ¿ok? El protocolo anterior decía que era 5 miligramos por kilo. La de 5 miligramos en menores de 5 años, la dosis máxima, pues se mantiene ahora a 10 miligramos en general. La midazolam de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo. Todo esto fue basado en lo que encontramos en el PALS. El PALS 2020 tiene algunos cambios en cuanto a la dosis. Está para consultar, pueden consultarlas también. Y la página número 7 de esta fue que hicimos el cambio con respecto a las dosis máximas del diazepam. Y en el handbook, que es de emergencias cardiovascular, que es el libro pequeño donde salen todas las dosis, tanto de adultos, de la CLS como de PAL, se tomaron como referencia las dosis de la midazolam, 0.1, 0.3 miligramos por kilo. Era la dosis anterior, ahora la dosis es de 0.1 a 0.2 miligramos por kilo de la diazepam y el 10 miligramos, que sería entonces la versión de la dosis máxima en cuanto a la diazepam. Ese fue uno de los cambios. Se nos fue la pantalla. Entonces, más que todo fue que se hizo, hubieron algunos cambios en cuanto a las dosis, pero fueron mínimas casi en cuanto a convulsiones, opiáceos y polisemia. Siguiente. Tenemos el protocolo de hipoglucemia. Ahí en sí también se hizo el cambio de la I a la U, porque realmente siempre habla desde la hipoglucemia en la mayoría de los libros. Entonces, se agregaron valores nuevos. La dosis sigue siendo la misma de 0.5 a 1 gramo por kilo de peso, sabiendo pues que glucosa al 10%, a los que son mayores menores de 1 año y mayores de 1 año, 25%. Entonces, de la glucosa, siguiente, Javier, importante saber dentro del PAL desde hace mucho tiempo ya se estaba manejando una dosis más fácil a la hora de colocarla a nivel prehospitalario. Entonces, también otro punto importante es que se cambió el valor límite de la glucemia. Antes estaba menor de 45 miligramos por decilitro en lactantes y niños, pero en neonatos menos de 45 miligramos por decilitro y en lactantes y niños y adolescentes menor de 60 miligramos por decilitro. Eso era lo que se manejaba. En adultos, lactantes y niños se considera todavía hipoglucemia cuando es menor de 60 miligramos por decilitro. En neonatos se bajó a menos de 40 miligramos por decilitros, ¿ok? Entonces, ese fue uno de los cambios que hubo. Sí hay varias referencias, no solamente en el PALS, sino que también en uno de los temas importantes que tomamos nosotros es todos los estudios que hace la Asociación Española de Pediatría. Ellos también estaban respaldando los 40 miligramos por decilitro en la última versión 2019. Así que valor ahora en neonatología, menos de 40 miligramos por decilitro. Obviamente, también tenemos que ver cómo está el paciente en su contexto. Si tenemos que está en 44 y el paciente pues lo vemos que está mal, no está reaccionando, pues sospechemos pues que en un momento dado él pueda estar haciendo una hipoglucemia como tal, ¿ok? Entonces, valor de referencia menos de 40 miligramos por decilitro, pero importante resaltar, también ver cómo está el contexto del paciente. Entonces, aquí están las referencias. Asociación Española de Pediatría del 2019, en la página 173, nos da los valores de referencia. Y en el PALS, en el apartado número 10, en la sección 7, también está como referencia sustentando el cambio de
el valor de la hipoglucemia en neonatología. Siguiente. La dosis, como le comenté al inicio, no ha variado desde 0.5 a 1 gramo por kilogramo de peso. Pero también el PALS ya hace buen ratito nos está mencionando varias dosis dependiendo de cuánto sea la destroza que tengamos nosotros. Si es una destroza al 10%, ¿verdad? Vamos a darle de 5 a 10 mililitros por kilo de peso. Si es una destroza al 25%, le vamos a dar de 2 a 4 mililitros por kilo de peso. ¿Sí? Por cada cc de esa destroza va a ir al 10%, va a ir un gramo, 0.1 gramo, y por cada destroza al 25% va a ir 0.25% por cada ml. ¿Ok? Entonces, se agrega el 0.9, que incluye las equivalencias de mililitros para las diferentes concentraciones de destroza. Y creo que es un poco más práctico para nosotros, si ya tenemos destroza al 10, pues utilizarla ahí, colocar según los ml que haya que poner según el peso del paciente. Normalmente lo que hacemos es agarrarla de 25 y hacer toda la dilución y todo el proceso. Bueno, si tenemos un paciente y tengamos que ponerle destroza al 10, entonces utilizamos la dosis directa de 5 a 10 ml por kilo. Esto está dentro de lo que es el ACLS también y el PAR, que es un libro de referencia de la glucosa. Siguiente. La sospecha de la intoxicación por opiáceo. ¿Ok? Luego de la revisión 2021 no se agregan cambios dentro de esta versión. Solamente se elimina que antes teníamos que diluir la destroza con la naloxona como tal para pasarlo, o sea, diluir el medicamento para pasar. Si no hay que diluirlo, se pone directo. Se ha hecho consultas con médicos aquí en Panamá y el contexto con que se llegó a la final era que se ponía el opiáceo directo, el naloxona directo para lo que es la intoxicación por opiáceos. Entonces se elimina el punto número 6 que decía el protocolo anterior del 2017 que hablaba de mezclar hasta 10 cc de solución salina normal del medicamento apropiado para pasar en 10 minutos y se pasa STAT, o sea, agarras la cantidad de dosis que le tienes que dar al paciente y lo pasas STAT inmediatamente. ¿Ok? Siguiente. Vamos a entrar entonces al tema de los protocolos pediátricos respiratorios. Javier va a cubrir 3 protocolos, que es el de asma, el de CRUP y el de anafilaxis. Yo voy a cubrir la introductoria, que es el protocolo de paro respiratorio inminente. Este fue aprobado el 23 de agosto del 2021 por parte de la dirección médica. Ok, este era nuestro protocolo anterior, el que dice 2017. Te hablaba sobre el paro respiratorio inminente, te tiraba 2 directrices que hablaba cada una de ellas con que había que consultar con el médico y una te decía trauma, ir al protocolo de trauma. Esa parte la eliminamos porque si tenemos un paciente que es de trauma, pues nosotros nos tenemos que dirigir al protocolo de trauma pediátrico. Entonces, y ahí te va a decir cuál es el manejo del paciente con trauma. Entonces, quisimos dejar este protocolo de paro respiratorio inminente para aquel paciente, pues, que tú sabes que en un momento dado puede caer en un paro respiratorio por algún tipo de patología que tenga. ¿Sí? Entonces, en el 2021 lo pusimos más vertical, más saludable para la vista, quizás, pero con la misma información también. Medimos la saturación de oxígeno, se maneja la vía aérea avanzada. Este es cuando ya el paciente nosotros sabemos que o lo intubamos o le ponemos una mascarilla, una máscara laringea. Entonces, se llama al médico, se pide
permiso en un momento dado, se da la información al despacho de qué es lo que se va a hacer. Entonces, colocamos como medicamento midazolam punto 1.3 y ketamina, en caso tal no tengamos midazolam, de 1 a 2 miligramos por kilogramo. Ahora, no tenemos ni midazolam ni ketamina, ¿sí? Entonces vamos a poner de 0.2 a 0.3 miligramos por kilo de diazepam, que creo que es lo único que mantenemos nosotros hasta el momento. Siguiente. Entonces, se elimina la cláusula que estaba inicialmente en el ABC. Esta cláusula hablaba que en los casos en que no se puede efectuar intubación, considere el uso del Quick Track o introducir una aguja gruesa tamaño 14 o 16 a través de la membrana cricoidea y dar ventilación por medio de ventilación a chorro. En el sitio de introducción de la aguja, efectuar un corte de 2 a 3 milímetros de largo y de medio centímetro de profundidad con la ayuda de un bisturí. Creo que nada más con el enunciado era como que algo muy complicado por una urgencia, que en algún momento algo hubiera podido hacer, sí, claro que sí, pero fue eliminado dentro del PALS. En la página, en el apartado 7, en la página 130, no se considera la realización de la maniobra de cricotirotomía. Entonces el PAL respalda eliminar esta cláusula del protocolo del 2017. Entonces, se coloca el número 1, inicio, manejo de la vía aérea básico, proveer ventilaciones de rescate de 1 a 2, de una ventilación cada 2 a 3 segundos, que ya puede ser de 20 a 30 por minuto. Entonces, nos vamos a ir con el BLS, el algoritmo de soporte vital básico para pediátrico. Entonces, vamos a ir directo a lo que son las ventilaciones. Ahí vamos a decidir entonces si vamos a intubar o colocar una mascarilla en la laringe, dependiendo de la situación del paciente. Entonces, en este protocolo, pues, las dosis se mantienen igual. Y recordar, pues, de que ya no vamos a hacer ese quick track que normalmente nos decían, pues, que podíamos hacerlo. Entonces, la midazolam va a quedar en 0.1.3 miligramos por kilogramo de peso. Aquí tenemos todo el apartado de la midazolam. Se evalúa la administración de las dosis adicionales midazolam, en caso necesario una dosis total máxima acumulada de 10 miligramos por paciente. ¿Okay? En ausencia de midazolam, la dosis de la diazepam va a ser de 0.2 a 0.3 miligramos. ¿Okay? Ya sabemos, pues, si hay intoxicación por benzodiazepinas, podemos utilizar lo que es la flumazenil, que sería de 0.01 a 0.1 miligramos por kilo para pasar de 30 a 60 segundos. Máximo 1 miligramo. ¿Ok? Y nos muestra la dosis de infusión, caso tal, pues tengamos que colocarle al paciente. Entonces, esto está en el PALS 2020, en el Handbook, que es el libro donde habla todo lo que es la parte de los medicamentos y también puede ser de consulta para todos. Entonces, esto es con respecto a los cambios de los protocolos de inconsciencia y al de paro respiratorio inminente en pacientes pediátricos. Bien, entonces entramos en el protocolo, digámoslo así, más pesado del día. Vamos a ver entonces el protocolo de reacción alérgica a choque anafiláctico, que definitivamente tras la revisión que efectuamos en el 2021 ha recibido cambios de diseño y también cambios, pues, a nivel de lo que es la mística y las dosis de ciertos medicamentos. Como podemos apreciar, en 2017 teníamos 3 brazos, aunque uno, que era el de reacción leve, generalmente caracterizada por eritema generalizado y prurito, básicamente había que consultar al médico de cabecera y dar recomendaciones, etcétera, ¿no? Entonces, en el 2021 básicamente se eliminó ese brazo que está allí y pues sencillamente se ha colocado, digámoslo, como una cláusula, ese punto, ¿no? De que en eritema generalizado, pues básicamente consulte al médico, queda como el punto 1, digámoslo así. Una cláusula, queda aparte, digámoslo así. Perdón. Entonces, viendo los cambios ya bien puntuales que estamos haciendo, ¿no? Acá en reacción mediana,
que se caracteriza por edema, urticaria, el prurito, asma leve a moderada, lagrimeo o salivación excesiva. Tenemos que se mantiene adrenalina 0.0 miligramos por kilo, esta es por vía intramuscular, administrar difenidramina de 1 a 2 miligramos por kilo por vía intravenosa, todo esto con sus respectivas observaciones. Las inhalaciones de salbutamol de 0.15 miligramos por kilo, la dosis obviamente mínima de 2.5 miligramos y la máxima de 5 miligramos diluido en 3 cc de solución salina. Se mantiene la dosis de metilprednisolona de 2 miligramos por kilo y se mantiene la dosis de ranitidina de 1 miligramo por kilo intravenoso. Cuanto a la reacción grave, donde tenemos pues obviamente en la cláusula 1 los signos de reacción grave, administrar adrenalina de 0.01 miligramos por kilo por vía intramuscular, administrar bolos de 20 cc por kilo de solución salina normal y tratar de mantener una presión sistólica de acuerdo a la edad del paciente. Administramos difenidramina de 1 a 2 miligramos por kilo intravenoso. Las nebulizaciones de salbutamol, aquí se agrega también considerar la intubación precoz. Mantenemos la dosis de metilprednisolona, ranitidina y prepararse para manejo avanzado de la vía aérea, que tiene una cláusula nueva, que aquí es donde está el punto 1. Entonces, los cambios que estamos viendo básicamente en la inhalación con salbutamol, pasó a 0.15 miligramos por kilo, se agrega la dosis mínima de 2.5 y la máxima de 5 miligramos. Esta dosis de nebulización de máximo 5 miligramos, le agregamos también la bombita, los puffs, en caso de que el paciente cuente con su inhalador de dosis medida, donde los equivalentes serían de 4 a 8 puffs para cada 10 a 20 minutos. En caso de que los pacientes cuenten con su bombita, digámoslo así, se elimina la dosis de salbutamol de 2.5 miligramos en pacientes menores de 20 kilos y en 5 miligramos en pacientes de 20 kilos. Bueno, básicamente esto viene del Manual de Anafilaxia Pediátrica de 2017 de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica en su página 59, donde se dieron estas recomendaciones. Adicional, la adrenalina la pasamos ahora a 0.01 miligramos por kilo por vía intramuscular, derivado del Manual de Anafilaxia Pediátrica, pero esta vez en su página 62. Podemos repetir la dosis cada 15 minutos de acuerdo con la reacción del paciente y la dosis máxima es de 0.3 miligramos, que cambió porque antes era una dosis máxima de 0.1. Entonces, consideramos la infusión de 0.1 a 1 microgramo por kilogramo por minuto de persistir la hipotensión a pesar de la administración de los bolos de 20 cc de solución salina en los casos solamente de reacción grave, ¿no? Y la recomendación de colocar la adrenalina intramuscular en la cara lateral del muslo vino emanado pues del PALS 2020 en su capítulo 8 en el manejo de la dificultad respiratoria, donde recomiendan la administración intramuscular de adrenalina en la región de cara lateral del muslo. A ver, entonces, como ya había resaltado, la dosis máxima de adrenalina de 0.1 miligramo cambió y se expandió a 0.3 miligramos. Tocando el asma, digámoslo así, que es un protocolo que tiene bastantes cambios. En 2017 teníamos obviamente el grupo de leve a moderado con una terapia específica y teníamos el grupo grave con peligro para la vida del paciente crítico. Acá básicamente se dejó como leve a moderado y grave con una cláusula cada uno sobre su signo de quiénes son leve a moderado y quiénes son graves. Entonces vamos a ir explorando igual todas estas dosis y los inhaladores de dosis medida agregados son cambios nuevos en esta parte, y en la reacción grave que también se dieron cambios con respecto al magnesio, cambios con respecto al bromuro y platropio, cambios también con respecto a las dosis de salbutamol, se crea la cláusula de paro respiratorio inminente y en la consideración del uso de CIPAP se recomienda el BiPAP, que lo vamos a ver ahorita mismo, ¿no? Todos estos son cambios que se han introducido analizando las guías de la Iniciativa Global del Manejo del Asma, las GINA, ya que ellos tenían dos versiones casi una tras de otra. La 2020, que salió más o menos a la segunda mitad del año 2020, y la 2021, que salió recién en abril, más o menos. Entonces, las dos guías, como salieron una tras de otra, hubo que hacer una revisión bastante profunda y entender las guías, y pues entonces encontramos que la guía 2021 ya incluía
un manejo diferente para los pacientes que son menores de 6 años y por lo tanto hubo que hacer todas estas integraciones en un solo protocolo. Por lo menos tenemos, más que todo, vamos a analizar lo siguiente. El punto 1 del protocolo 2017 se cambió, que decía antes, alteración del estado de conciencia, evidencia de los músculos auxiliares, sibilancia intensa, ausencia de ruido respiratorio, una saturación menor del 92% con oxígeno y o evidencia de cianosis central, valores de taquipnea o bradipnea acorde a la edad con signo de insuficiencia respiratoria. Esto se cambió y se crearon dos puntos. El punto 1 para leve a moderado y el punto 2. En el punto 1 desglosamos leve y moderado. El paciente leve sería un paciente con una frecuencia respiratoria para menores de 6 años menor o igual de 30 respiraciones por minuto. Si es igual o mayor de 6 años, menor de 20 respiraciones por minuto. Sin utilizar los músculos accesorios, sibilancias pueden haber, pero de intensidad variable, una saturación igual o mayor al 94% y una frecuencia respiratoria normal en cualquiera de los rangos de edad, o sea, normal, acorde a la edad del paciente, a los parámetros esperados según su edad. El paciente moderado sería un paciente que no tiene alteración del estado de conciencia, tiene un trabajo respiratorio marcado, está utilizando los músculos accesorios de la respiración, hay aumento de la sibilancia, tenemos una saturación que oscila entre 90 y 95%, hay aumento de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, si es mayor de 5 años, va de 20 a 25, y si es de 2 a 5 años, una que oscila más o menos entre 20 y 50. Básicamente, esto sería el paciente moderado. El paciente grave se crea el punto 2, que sería alteración del estado de conciencia, que ya es un signo de gravedad, como sabemos todos. Una frecuencia respiratoria que iguala o supera los 40 respiraciones por minuto, con evidencia de uso de músculos accesorios, sibilancias intensas, ausencia de ruido respiratorio, una saturación menor del 90% y evidencia pues de cianosis a nivel del paciente, ¿no? Obviamente también aumento de lo que es la frecuencia cardíaca. Esto sería básicamente el nuevo desglose que trae el protocolo. Esto fue derivado de la guía de la Iniciativa Global del Manejo del Asma en el reporte, el reporte 2021, en su capítulo 4, en la página 165 y la página 125, donde se desglosan los diferentes grupos de edad, y de la guía GEMA de la versión 5.0, página 119, donde cuenta con la tabla 5.6 y 5.7. Bien, otro cambio fue al nivel del salbutamol. Aquí sí se mantiene o tenemos aquí lo siguiente. Si el pacientito es menor de 20 kilos, la dosis es de 2.5 miligramos, o sea, 0.5 cc inhalado. Si es igual o mayor a 20 kilos, la dosis sería de 5 miligramos, es decir, un cc inhalado más 3 cc de solución salina. Igual al de acá se le agrega también los 3 cc de solución salina. O en su defecto, la inhalación de dosis medida para los pacientes de menor de 20 de 2 a 4 puff o en el paciente leve, y los inhaladores de dosis medida de 4 a 8 puff si el paciente es un paciente con estatus moderado. Y esto sería cada 20 minutos. El problema con los puff es que hay que saber o ver que el paciente sepa utilizar los puff o que el papá sepa administrarle al niño los puff. Ustedes saben que generalmente hay muchos errores a la hora de administrar las bombitas, y obviamente se recomienda también el espaciador para los pacientes pediátricos. A nivel del otro icono, que sería la parte grave, se mantiene la misma cláusula, pero acá ya se queda de 8 a 10 puff el paciente con estatus grave en cuanto a los inhaladores de dosis medida. Entonces, se cambió la dosis de salbutamol, que antes era de 2.5 a 5, o sea, 0.5 a 1 cc, y la de bromuro y pratropio de Atroven, 0.25 a 0.5 miligramos, 1 a 2 cc, más 3 cc de solución salina. Este cuadrante fue el que cambió, se sacó el Atroven de allí y se agregaron básicamente los PUF. Es decir, los PUF reemplazaron la parte del Atroven, digámoslo así, ¿no? Viene de las guías GINA, de la GEMA y de la guía de referencia de fármacos de ACLS y PALS versión 2020. Lo que no han visto esta guía, hoy en día la American Heart Association tiene dos guías básicas. Tiene la guía, el handbook, que es el libro de bolsillo, que incluye farmacología tanto de adultos como pediátricos,
pero también tienen aparte un libro que se llama Guía de Referencia de Fármacos de ACLS y PALS, que el libro solamente consta de la farmacología que se involucra en estos dos cursos. Entonces, estas dos guías generalmente son las que estamos usando de referencia. Con respecto al Atroven, el Atroven ahora tiene su propia casilla, digámoslo así, y se le creó el punto 6, donde tenemos las siguientes observaciones. Para el bromuro y pratropio es una alternativa en pacientes con poca respuesta al tratamiento inicial con salbutamol. Es decir, nosotros no vamos a agregar el Atroven a menos que veamos que no hay una respuesta satisfactoria con las dosis de salbutamol. No iniciar ni colocar como monoterapia este medicamento, es decir, el Atroven solo no resuelve. El Atroven es un medicamento que es coadyuvante. Muchas veces lo asociamos diciendo que reduce los fluidos, pero en realidad el Atroven no va a reducir, digamos, los fluidos porque él es, digámoslo así, un hermano de la atropina, pero es muchísimo menor. Él actúa a nivel muscarínico. Entonces, básicamente lo que él hace a nivel es coadyuvar al salbutamol, más que eliminar fluidos, ¿no? Entonces, las dosis de este medicamento serían para nebulizar 250 microgramos, que equivale a un cc, o de 500 microgramos, que equivalen a 2 cc. Cada 20 minutos, hasta 3 repeticiones podríamos dar. Si está en inhalador de dosis medida, con espaciador sería de 1 a 2 puffs para administrar. Esto de la guía de referencia de fármacos ACLS y PALS y de la GINA, el reporte de 2021, en la página 167, donde se desglosa pues el uso de lo que sería el bromuro y pratropio. Con respecto a la metilprednisolona, tenemos la dosis de 2 miligramos por kilo. Agregamos las siguientes observaciones en la cláusula 7. La dosis máxima es de 60 miligramos y en caso de no contar con metilprednisolona se puede utilizar dexametasona 0.6 miligramos por kilo intravenoso para pacientes moderados a graves y notificar a la llegada del centro hospitalario el uso del corticoide y la dosis. O sea, nosotros debemos en toda la medida de lo posible tratar de usar metilprednisolona, ya que la dexametasona tiene una vida media más corta, no actúa a largo plazo como la metilprednisolona. Esto es simplemente una alternativa en el caso de que no se tenga entonces la metilprednisolona. Entonces, el cambio fue que le agregamos la dosis máxima, ¿no? De 60 miligramos. Con respecto al sulfato de magnesio, se elimina la parte esta, que era este protocolo anterior, se elimina el margen de 15 a 30 minutos, es decir, se elimina 15, por lo tanto acá quedó solamente en 30 minutos. Y esta era la cláusula que tenía el protocolo anterior: no debe administrarse sulfato de magnesio a pacientes con una hipotensión de acuerdo a la edad. Entonces el cambio acá fue sutil, pero está ahí y sería lo siguiente: considera administrar sulfato de magnesio de 25 a 50 miligramos por kilo con una dosis máxima de 2 gramos. Para pasar en 30 minutos exclusivos. Y tiene el punto 8 que dice que no debe administrarse sulfato de magnesio a pacientes con hipotensión de acuerdo con los parámetros normales según su edad. O sea, básicamente lo que está en amarillo es el agregado nuevo, ¿no? O sea, que debe estar de acorde con los parámetros de la edad, aunque es muy similar al de acá. Y esto también obtenido de la guía de referencia de fármacos del ACLS y el PALS, siempre viendo la parte del PALS. Se agrega este nuevo cuadrante que es el recurrir al protocolo de paro respiratorio inminente con los puntos 9 y 10, que serían los siguientes: considere realizar intubación endotraqueal a niños con hipoxemia refractaria, es decir, una oximetría de pulso baja y que no tenga respuesta a los tratamientos antes administrados. Después de la intubación, en caso de observarse la continuidad de la dificultad respiratoria, se puede administrar 2.5 a 5 miligramos de salbutamol diluido en 5 cc de solución salina directamente al tubo. Recordemos que el salbutamol es uno de los medicamentos que se pueden meter a través de la vía endotraqueal con la antigua mnemotecnia que conocemos como Naval, ¿no? Entonces, recomendaciones de la GINA 2021 y de la guía de referencia de fármacos de PALS, de la American Heart Association. Finalmente se dio también un cambio con respecto a la cláusula del uso del CPAP. Antes se decía, esta es la versión vieja, ¿no?, que verifique que el ventilador mecánico cuente con el modo CPAP. Ahora tenemos que considerar el uso del CPAP por los cambios que se han dado. Esta sería la cláusula 11.
Y la cláusula 11 dice que verifique que el ventilador mecánico cuente con el modo de BiPAP, que sería la terapia respiratoria recomendada, ¿está bien? Para estos pacientes, o el B-Level, ¿no? Pero igual, ¿no? Si no tiene el BiPAP, se puede de todas maneras utilizar como estándar el CPAP. Estos cambios vinieron del PALS 2020 en la tabla 35 del manejo del asma agudo, del reporte de la GINA de 2021, la página 162, la 167 y la guía de referencia de fármacos del PALS. Bien, como pudimos ver, asma tiene muchos cambios por todas partes, ¿no? Es bastante complejo. El CRUP sí, generalmente se dieron básicamente cambios a nivel en las observaciones y no se realizan cambios a nivel del diseño. Es decir, este protocolo que es el 2021 realmente tiene la misma forma y casi la misma escritura que el 2017. Analizando el protocolo sería el siguiente. Evaluación ABC, medir saturación, basado en la saturación colocamos oxígeno, sentar al paciente a la medida de lo posible, monitorización cardíaca, anamnesis relevante, ir derivando al centro hospitalario, la autorización médica. Recordemos que las cláusulas que van en la autorización médica es en caso de que no haya comunicación con el despacho o en caso de que el lugar sea muy distante y no tenga comunicación, ejecutar el protocolo correspondiente y luego reportar apenas se logre establecer comunicación con el despacho. Para el CRUB leve, que lo vamos a ver ahora, considerar dexametasona 0.6 miligramos por kilo, ya sea por vía intravenosa o intramuscular. Para el CRUB moderado a grave, suministrar adrenalina 0.5 cc por kilogramo, nebulizada, y también tenemos la dexametasona 0.6 miligramos por kilo intramuscular. En la categoría, esta era la categoría moderado a grave, y en la categoría de insuficiencia respiratoria inminente, en la cláusula 7, administrar alta concentración de oxígeno, administrar dexametasona 0.6 miligramos por kilo intravenoso o intramuscular, dar apoyo con la bolsa válvula mascarilla y considerar la intubación endotraqueal. Entonces, básicamente, el único cambio fundamental que mantiene casi todo es que se elimina el enunciado bebés pequeños, es preferible que estén en brazos de uno de sus padres, ya que se explica en las clases de PNI. Es decir, esto para el personal de nuevo ingreso se da la docencia de que los bebés deben de permanecer siempre con los brazos del padre en la medida de lo posible, así que no lo hayamos prudente que se encuentre en el protocolo porque es algo que es muy básico. Entonces, básicamente se quitó esto y se dejó como suministrar oxígeno suplementario según sea necesario. Se agrega contraindicaciones del uso de la adrenalina nebulizada en el punto 9. Acá tenemos que era 0.5 cc por kilo nebulizada y ahora tenemos el siguiente agregado. En niños con enfermedades cardíacas conocidas, la dosis máxima es de 1 miligramo para todas las edades. Contraindicada en tetralogía de Fallot, estenosis aórtica subvalvular y estenosis pulmonar. Estas serían las contraindicaciones. Esto viene de varias guías online y también del libro de emergencia extrahospitalaria de Marván de 2015, que ya hablaba de las contraindicaciones y del problema del manejo de la laringitis a nivel prehospitalario. Entonces, básicamente, estos son los cambios 2021, pero ya serían 2021, que se han dado a nivel de los protocolos pediátricos en cuanto a lo que sería el manejo de estos pacientitos. Entonces, abrimos el espacio para preguntas, sugerencias, observaciones. No sé si alguien quiere decir algo. Bueno, adicional allí para reforzar el tema de la dosis máxima de la diazepam, dentro del protocolo en el punto 4 habla de la dosis máxima. En cuanto a la dosis máxima, si es menor de 5 años son 5 miligramos la dosis máxima. Si es mayor de 5 años es 10 miligramos la dosis máxima, solamente para reforzar el tema en cuanto a la dosis máxima de la diazepam. Si alguno tiene alguna pregunta, puede hacerla también escrita por parte del chat. La dosis de salbutamol quedó en esta ocasión
ciclada en miligramos por kilogramo. No es como antes que nosotros teníamos y que, bueno, si el paciente es menor de 20 kilos, le damos 2.5. Si es mayor o igual a 20 kilos, le damos entonces 5 miligramos. Ahora lo que debemos que hacer es un cálculo de multiplicar los kilos del paciente por 0.15 miligramos a cada kilo de este paciente, ¿no? Mediante una regla de 3, obviamente. Esto nos puede dar, obviamente, una dosis diversificada, pero sí manteniendo que el mínimo es 2.5 y el máximo es 5 miligramos. Esto es para ajustarse al peso del paciente para tratar de optimizar, pues, digámoslo así, el desempeño del medicamento durante lo que es la reacción anafiláctica como tal. En esencia, sería básicamente ese el cambio que se ha dado con respecto a lo que es el salbutamol. No como en el otro protocolo, que es el del asma, que como vemos acá sí se mantiene la cláusula que si es menos de 20, la dosis es de 2.5 redondo, y si es igual a 20, porque falta el igual, o 20 kilos o más de 20 kilos, entonces le haríamos 5 miligramos. Ese es el cambio fundamental que hay con respecto a lo que sería el salbutamol. Déjenme ver qué otra pregunta hay por ahí. Bien, lo que yo decía es al revés, que debemos en todo momento usar metilprednisolona porque es un corticoide que, como sabemos, empieza a tener efecto a las 4 a 6 horas, pero él tiene efecto prolongado con respecto al dexametasona. Es decir, que las guías son puntuales en decir de que la metilprednisolona es el medicamento cardinal para utilizar en este tipo de reacciones. Eso es más o menos lo que expusimos. No sé si hay alguna otra pregunta. Espero haber aclarado por lo menos esos 2 puntos. Como vemos, el protocolo tiene una cantidad de cambios que resultan ser, por lo menos el de asma, pues casi fue una cirugía total que le hicieron al protocolo. Así que bueno, lo que conviene ahora es, voy a estar compartiendo el protocolo, me dan unos minutitos solamente, y pues ir metiendo el estudio al protocolo como tal, ¿no? ¿Quieren? No sé si tienen un comentario. Bueno, por ahora los que son de la institución, los protocolos y están dentro de lo que son las plataformas de Classroom, ya los protocolos están desde la semana pasada dentro de la plataforma de Classroom, pueden bajarlo de allí. Igual este webinar se va a subir posteriormente a las ediciones para que los que no pudieron estar el día de hoy puedan escucharlo, y los que estuvieron el día de hoy puedan volver a escucharlo. Entonces, los que están en la plataforma de Classroom de Panamá, de Chiriquí, de Azuero, ya lo pueden ubicar dentro de lo que es la misma plataforma. Sí, correcto. La dosis se mantiene 0.1 a 0.3, la del midazolam. En el protocolo de paro respiratorio sí se mantiene otra dosis de diazepam diferente a la de convulsiones. Recordemos que una es para ver los efectos sobre la convulsión y el otro es para buscar sedación en los pacientes. Entonces, la que mantenemos el paro respiratorio de 0.2 a 0.3 miligramos por kilo de la diazepam. Ahí sí van a ver que si ven el protocolo de convulsiones y van a ver el protocolo de paro respiratorio inminente, van a ver que hay una diferencia en cuanto a las dosis. Una es porque es para convulsiones y otra es porque buscamos entonces el efecto del paro respiratorio inminente de sedación. Pues igual ahí se compartió los protocolos igual, ¿no? Para los que ya están aquí. Pueden ir revisándolo. Los pertenecen al SUME, que es lo que vamos a estar aplicando pues ahora en adelante. Recuerden solamente de que esto obviamente dice borrador porque, como hemos explicado en las demás presentaciones, cuando ya esté todo junto en un solo protocolo mancomunado, entonces allí ya
se va a quitar la palabra borrador porque ya sería la total aprobación de los protocolos masivos, digámoslo así, del sistema. Y por lo tanto ya entonces empezarían las versiones impresas, ¿no? Digámoslo así, ya lo podrían tener impreso, etcétera. Pero por el momento están, recuérdense, así divididos por etapas, que es la manera en que estamos haciendo las aprobaciones.